¿Necesitas presentar de una manera profesional tus trabajos? ¿Querés destacarte en el mundo de la fotografía? Entonces la isla de impresiones es tu mejor aliado. Fotolibros, comunicación visual, impresión digital, copias, todo lo necesario para tu negocio. Podés visitarnos en www.laisla.com.ar. Esto es Enfoque Creativo, el podcast para los amantes de la fotografía. No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas. Así que subí el volumen, dale play y disfruta Enfoque Creativo. Enfoque Creativo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos, hoy estamos grabando el episodio número 59 de la segunda temporada y si es el primer episodio que escuchás, te invito a que te suscribas en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. Vas a escuchar todos los episodios anteriores, o sea, de primera y segunda temporada, con las mejores entrevistas con los grandes referentes de la fotografía de habla hispana. Hoy vamos a estar charlando sobre un tema, la verdad, más que interesante, ¿no? Es algo que me empezó a atrapar hace un par de meses. Estoy siguiendo un par de colegas. Y la verdad que es un tema bastante atrapante, que es el hecho de contar historias en tus fotografías, ¿no? O el término que a lo mejor habrán escuchado, que es storytelling. A ver, si nosotros nos basamos en la fotografía en sí, sabemos que, o mejor dicho, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Nos encontramos con imágenes que nos atrapan, que nos cautivan, que nos emocionan y siempre nos preguntamos cuál es la historia detrás de esas imágenes. El poder que tiene una imagen es muy fuerte, a tal punto que te permite conectar con los sentimientos en un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que hay imágenes que no mueven el piso con solo mirarlas. Se calcula que más de 350 millones de fotografías se comparten diariamente en las redes sociales. Sí, escuchaste bien. 350 millones de fotografías. Una locura. Uno normalmente en las redes sociales, ¿qué es lo que hace? Captura la imagen, la postea, la sube al feed, la sube como historia, le pone una breve descripción y utiliza todos los hashtags habidos y por haber para lograr un mejor alcance. Pero mi pregunta es, ¿está bien utilizar esta herramienta nada más para lograr un mejor posicionamiento en las redes sociales? Y creo que hoy en día el hecho de contar historias creo que potencia aún más la fotografía que yo vaya a postear. Nos podemos encontrar con dos tipos de historias en la fotografía. Puede ser una historia real o una historia ficticia. Capturé una imagen e invento la historia, ¿no? Previamente tengo que tener algo armado, algún guión. O si la imagen que yo voy a postear es espontánea, tengo que estar atento alrededor. Tengo que estar atento a lo que pasa en el entorno de esa fotografía que yo estoy tomando de manera espontánea. Puede ser un retrato, puedo estar capturando algún paisaje. Entonces siempre es importante diferenciar si voy a contar una historia real o una historia ficticia. Pero en ambas siempre comparten lo mismo, los elementos de la historia. Un protagonista, un inicio, un desarrollo, un final, una trama, un contexto. Vamos a hablar de algunos de estos elementos que tiene que tener esa historia, como por ejemplo la trama, o sea, que es básicamente la historia que vamos a contar a través de la fotografía. Y como hablábamos anteriormente, esta historia puede surgir
a partir, por ejemplo, de un viaje. Me fui de vacaciones y realizo fotografías. Entonces esa trama o esa historia puede estar enfocada en el lugar que estoy visitando, o puede estar enfocada en las personas que estoy conociendo en el viaje, ¿no? Por eso es muy, muy importante el hecho de diferenciar y decir, bueno, ¿en base a qué cuento mi historia? No es solamente capturar, no sé, un atardecer, un amanecer y poner en la descripción de la fotografía atardecer, los hashtags, listo. No, es contar una historia, es contar el por qué estás ahí, qué es lo que te motivó a estar en ese lugar, qué es lo que te emociona al ver, no sé, un atardecer, un amanecer, o capaz que estás con una persona y bueno, y contar la historia de por qué estás con esa persona. Si le vas a hacer un retrato a alguien, por ejemplo, a algún desconocido, que te tomes unos minutos para poder charlar con esa persona, ¿no? Y poder entender el por qué le estás sacando esa fotografía. Capaz que te llamó la atención, no sé, su mirada, te llamó la atención su vestimenta, te llamó la atención sus expresiones. Entonces no es solamente capturar la imagen, postearla con una breve descripción. No, lo ideal sería contar una breve historia. Por eso es importante también tomarse ese tiempo como para poder lograr esa conexión con la otra persona. También es muy importante el tema del contexto. ¿Dónde estoy sacando la fotografía? ¿En qué época? Mejor época del año, verano, primavera, otoño, invierno. El vestuario de la que tiene la persona en la cual voy a estar fotografiando. Tengan en cuenta algo, que por qué es tan importante el hecho de las historias. Lo que nosotros tenemos que lograr con las mismas en las fotografías que subamos a las redes sociales es conectar con las emociones. Tenemos que recordar que la fotografía es un medio para conectar emociones de manera directa, ya que nosotros inmediatamente cuando miramos la fotografía la podemos relacionar con alguna experiencia propia que hayamos tenido. Y que nos puede producir alegría, que nos puede producir enojo, que nos puede producir tristeza, que nos puede producir felicidad. Entonces, nosotros, para lograr esa conexión, para lograr esa emoción, tenemos que identificar lo que hablábamos al principio. Si la historia va a ser real, si la historia va a ser ficticia. Por ejemplo, si vamos a fotografiar, que ahora está tan de moda realizar retratos, por ejemplo, a desconocidos, a lo mejor es recomendable, o en mi caso, utilizar diafragmas bastante cerrados, aperturas abiertas, poca profundidad de campo, o sea, tratar de concentrarme en el rostro de la persona, ¿no? En la mirada, para lograr una mejor conexión. Tengan en cuenta que la fotografía, como todos saben, mientras la perspectiva se cambie o la vayamos cambiando, mejor dicho, la historia va a tener otra mirada. Pero lo importante de todo es investigar. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vamos a hacer ya una fotografía planificada, pensada, es decir, sabemos a quién vamos a fotografiar y sabemos el por qué, investiguemos un poco más a esa persona, por ejemplo, cuáles son sus gustos, ver un poquito más su historia, qué es lo que nos llamó la atención, y contar un poco en eso en la descripción del posteo. Y como les decía anteriormente, si es una fotografía que un día agarré la cámara, salgo a la calle, hago fotografía callejera y realizo diferentes imágenes, bueno, estar atento a lo que pasa alrededor como para poder contar la historia. Tengan en cuenta que lo más importante, pero lo más importante al momento de contar una historia es generar conexión, lograr que nuestro público, que nuestros seguidores se identifiquen con la fotografía. Ahora, todo muy lindo, el hecho de contar historias, el hecho de emocionar a nuestro seguidor. Ahora, vos que me estás escuchando del otro lado me vas a decir, Carlos, ¿para qué me sirve pensar, contar una historia? ¿Para qué me sirve?
Si nosotros trasladamos el hecho de emocionar o lograr esa conexión con nuestro seguidor y lo trasladamos de la fotografía al negocio, de la fotografía al marketing, hay que tener en cuenta algo. Hoy Instagram es la red social número 1 de fotografía, o sea, para compartir imágenes. Todo el mundo comparte imágenes en Instagram. Es una red social 100% visual. Mes a mes, día tras día, Instagram va mutando, va cambiando sus algoritmos debido a la gran cantidad de publicaciones que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que hace Instagram? Lo que va a lograr es ver si tu contenido es interesante o no para tus seguidores. Si la persona que entra a tu cuenta ve simplemente una fotografía y la saltea y ve otra cuenta, Instagram asocia de que tu imagen no es lo suficientemente interesante para esa persona. ¿Qué es lo que vas a lograr? De que tu imagen, tu posteo, vaya perdiendo posicionamiento. Independientemente de los hashtags que utilices, ¿no? Por eso es importante el hecho de contar historias. Porque el hecho de contar historias logra que tu seguidor esté más tiempo mirando la fotografía y leyendo. Por lo que Instagram interpreta a través de su algoritmo de que esa historia, ese posteo, ese contenido que subiste, que publicaste, es realmente interesante para esa persona, entonces asume que también lo puede ser para el resto de las personas. Por lo que vas a lograr un mejor alcance, un mejor posicionamiento, que las personas compartan esa historia, compartan esa imagen, compartan ese posteo, que lo guarden. Entonces por eso es importante el hecho de lograr que nuestro seguidor esté más tiempo conectado con nuestra imagen. Este episodio es medio raro, ¿no? Porque no estoy hablando con ningún referente, no estoy entrevistando a nadie. La verdad que hoy, leyendo un poquito sobre el hecho de contar historias, la verdad que es algo que quería compartirlo con ustedes. Porque son muy pocos los fotógrafos, y me incluyo, que utilizamos esta herramienta, esta forma de generar interacción, por así decirlo, de lograr un mejor posicionamiento, hablando de la parte de marketing, la parte de negocios. Así que me pareció una herramienta muy interesante. Por supuesto que no es sencillo, no es fácil, es simplemente practicar y practicar y practicar el hecho de contar la historia. A veces yo veo fotografías que están muy buenas, pero muy buenas, tiene una breve descripción y la verdad que uno ve la fotografía y pasa de largo, y uno a veces a lo mejor quiere enterarse un poco más de qué es lo que pasó en ese momento, o sea, por qué capturamos esa imagen, qué es lo que nos llevó a capturar esa imagen. Como hablábamos al principio, contar un poquito el trasfondo de esa historia, de esa imagen, o sea, por qué la hicimos. Así que bueno, espero que este episodio bastante breve te haya interesado, te haya gustado. Recordá que te podés suscribir en todas las plataformas de streaming, Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, y estamos en YouTube, y también nos podés seguir por Twitter y por Instagram. Así que mi nombre es Carlos, como siempre se los menciono, y bueno, nos vamos a estar escuchando en un próximo episodio de Enfoque Creativo, que es un podcast 100% orientado a la fotografía. Chau, chau.